La política económica ocurrió que durante el sexenio del Carlos Salinas de Gortari se dieron importantes cambios económicos, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca, y la implementación del Programa Nacional de Solidaridad. Además, se restauraron las relaciones Iglesia-Estado y se establecieron relaciones diplomáticas con la Santa Sede. La política en el ámbito social tenemos que cuando el modelo de acumulación posbélico o neoliberalismo llegó a su fin, tuvo que reestructurarse. Uno de los resultados fue la reducción de la participación del Estado en la economía, lo que redujo el presupuesto para el gasto social, apostándose el bienestar social al mercado. En consecuencia, se diseñó una política social de carácter fragmentario, focalizado y excluyente. Entre las expresiones de esta crisis estructural en la región están la crisis de la deuda, el deterioro de las condiciones sociales y aumento de la desigualdad y pobreza. Por eso se crearon programas para combatir contra ellas. En el caso de la política exterior, hubo que en 1990 se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, con la finalidad de enfrentar posibles problemas financieros. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se privatizaron las empresas estatales. Por Teléfono de México, Altos Hornos de México, Mexicana de Aviación y Aeronaves de México. Se vendieron 18 bancos, entre ellos Banamex, Bancomer, Serfín, Comermex y Somex, pero terminó beneficiando a empresas cercanas al régimen. Se calcula que el 55% de la deuda cubierta por este fondo estuvo destinada a empresarios y banqueros prominentes. El acabose fue cuando, tras la crisis de 1994, que fue el efecto tequila, se utilizaron los fondos para salvar a diversos banqueros. La deuda privada generada por los bancos pasó a ser pública y hasta el día de hoy se sigue pagando con los impuestos de los mexicanos. La política interior tenemos que el efecto de tequila de 1994, o también conocido como el error de diciembre, fue una crisis en México que ocasionó la devaluación de la moneda. Hubieron conflictos entre los empresarios y el Estado, pues los empresarios eran una clase beneficiaria y estaban en contra del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. La crisis tiene su clímax durante la administración de este presidente, quien incrementó el gasto fiscal a niveles históricos. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, él dio muy buenos avances con la educación. Por ejemplo, él ayudó con la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, nuevos planes de estudio, nuevos libros de texto, la nueva Ley General de Educación, la reforma del artículo 3 de la Constitución y se firmó un acuerdo nacional para la modernización de la educación básica. Obreros. La flexibilidad se hizo patente en los contratos colectivos, permitieron adecuar la forma de contratación a la supuesta productividad de las empresas. Las empresas modificaron y suprimieron clausuras, incrementaron la jornada de trabajo, redujeron las plazas de base y ampliaron las plazas de confianza y trabajadores eventuales. Ampliaron los contratos por honorarios u obras terminadas, ajustaron liquidaciones y han rotado indiscriminadamente al personal en turnos y puestos, y llevaron a cabo despidos masivos de trabajadores. Agricultura. Carlos Salinas de Gortari reformó las nuevas leyes de tenencia de la tierra. El gobierno propuso terminar con el reparto de tierras, entregándole a campesinos 100 millones de hectáreas equivalentes al 50% de México. México inició un programa de reforma agraria. Cultura y arte. La cultura desempeñó un papel clave en la visión de modernización y apertura al mundo que caracterizó a la administración de Salinas. Una de las características del periodo salinista fue la descentralización cultural, que buscaba ampliar la oferta cultural más allá de la Ciudad de México, promoviendo la creación y consolidación de centros culturales en diversas regiones del país. Esta descentralización tuvo como objetivo no solo diversificar el acceso a la cultura, sino también fortalecer la identidad regional. En esta etapa se realizaron eventos culturales de gran relevancia,
como la celebración del quinto centenario del Encuentro entre dos mundos de 1992. Este evento, conocido como el Encuentro de dos mundos, conmemoró los 500 años desde la llegada de Cristóbal Colón a América y fue marcado por actividades culturales, artísticas y académicas. También se realizaron importantes proyectos arquitectónicos como el Museo Tamaño y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. En el ámbito artístico se vio un florecimiento de movimientos vanguardistas y experimentales en la pintura, la escultura y otras formas de expresión artística. Sin embargo, también se generaron críticas y controversias respecto a las políticas culturales implementadas durante ese periodo. El 7 de diciembre de 1988 se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ese consejo estableció los programas sustantivos que darían forma y sentido a sus acciones. Estos programas fueron preservación y difusión del patrimonio cultural, aliento a la creatividad artística y a la difusión de las artes, desarrollo de la educación y la investigación en el campo de la cultura y las artes, fomento del libro y la lectura, preservación y difusión de las culturas populares, fomento y difusión de la cultura a través de los medios audiovisuales de la comunicación. La creación de ese consejo suscitó encontradas opiniones. Por un lado, era indispensable la constitución de un organismo oficial con un rango de importancia que atendiera las demandas de la población en general y de una comunidad artística e intelectual abundante y plural. En particular, sin lugar a duda, era valiosa la existencia de una institución que pudiera estimular y difundir el patrimonio cultural del país en todos los niveles. Sin embargo, por el otro lado, una entidad de tales proporciones podría monopolizar el espectro cultural, con el peligro de conducir unidireccionalmente el quehacer creativo y artístico en beneficio del régimen. Ciencia. En el área de la biotecnología nace el Instituto Bioclon en 1990, que se convierte en líder mundial en la fabricación, investigación y desarrollo de antivenenos. El Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República es un órgano asesor creado en 1994 por el presidente de México para aspectos relativos a la planeación nacional y a la formulación de política y programas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Está formado por 97 investigadores o tecnólogos de reconocida trayectoria. En la década de los 90, que corresponde a las presidencias de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, la política de ciencia y tecnología registró importantes transformaciones. La más significativa está relacionada con el cambio de modelo de desarrollo nacional que se buscó implementar en esos años, que promovía el tránsito de una economía centrada en la dinámica del mercado interno y la exportación de materias primas, con participación del Estado como agente productivo, hacia una economía que desarrollara competitividad en el escenario de la globalización, el libre comercio internacional y la desregulación económica. En tal modelo, la iniciativa privada tuviera un papel protagónico. Salinas lo sintetizaba con la expresión: he propuesto como estrategia del cambio la modernización de México. Como mencionamos en una entrega previa, en 1992, el titular del Ejecutivo decidió suprimir la Secretaría de Programación y Presupuesto, trasladando la mayor parte de sus funciones a la Secretaría de Hacienda. El CONACYT, sin embargo, no quedó reubicado en Hacienda, sino en la SEP como cabeza de sector. Una de las instituciones creadas durante este periodo fue el Instituto Federal Electoral, que fue el IFE, que fue un órgano constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, el responsable de la elección del presidente de la República, senadores y diputados federales. Fue la máxima autoridad en materia electoral en México durante el periodo de 11 de octubre de 1990 al 3 de abril de 2014. En agosto del 2007, los diputados acordaron remover a los consejeros del IFE y ampliar las facultades de fiscalización, así como nuevas atribuciones en materia de radio y televisión respecto a la propaganda electoral. Con la reforma política electoral de 2014, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, se acordó la disolución del IFE para dar paso a la nueva institución llamada como el Instituto Nacional Electoral, que es el INE que tenemos actualmente. También se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 1990,
que también es un organismo público autónomo del Estado mexicano, es decir, no depende de ninguna otra autoridad. Su misión es la defensa, promoción y reforma constitucional. Dentro de la reforma del Estado se realizaron algunas adecuaciones profundas a nuestra Carta Magna, que pueden considerarse como parte de una reforma constitucional. Las reformas del orden jurídico se realizaron para buscar la modernidad. Entre las reformas constitucionales más importantes se encuentran las relativas al sistema electoral, la reprivatización bancaria y la autonomía del Banco de México, los derechos humanos, la propiedad rural, el estatuto de las iglesias, los derechos de los indígenas, la educación y la lucha contra el narcotráfico. Reforma económica. La reforma económica durante la administración de Carlos Salinas fue emprendida con diferentes políticas. El programa de estabilización de 1983 a 1991, la reforma financiera, la reforma fiscal, la renegociación de la deuda externa, el programa de apertura comercial, la inversión extranjera, la privatización de las empresas públicas. Reforma política. Por lo que respecta al plano político, un sector de la política en México plantea la tesis de la transición democrática que, aunque tiene aspectos comunes con la reforma del Estado, se opone a esta diametralmente, ya que la transición democrática presupone el fin del partido único o del Estado y la caída del presidencialismo como base del sistema político. Reforma social. El Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL, fue iniciado el 2 de diciembre de 1988. Era el segundo día de gobierno de Carlos Salinas y en la práctica representó el primer acto oficial de su administración. Los avances de la política económica permitieron la recuperación del crecimiento del gasto social. Reforma administrativa. El rendimiento estructural se inicia con la desaparición de la Secretaría de Programación y Presupuesto SPP, lo que redujo el aparato burocrático y al mismo tiempo buscaba dar mayor solidez y continuidad a los procesos administrativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En forma paralela desaparece la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, SEDUE, y surge la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, la cual asume las funciones de protección ecológica, desarrollo urbano, desarrollo regional y el Programa Nacional de Solidaridad, con lo cual se integra la política social del gobierno federal. Reforma internacional. Debido a que la economía mundial se ha transformado por la marcada globalización mundial, recrudeciendo la competencia por los mercados y los recursos financieros, hay un acelerado cambio en los procesos de producción a partir de nuevas tecnologías y por la integración de tres centros económicos regionales: América del Norte, Europa y Japón, los polos del desarrollo mundial del próximo siglo.
Después de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1994, rindiendo protesta ante el Congreso de la Unión precedido por la diputada Carlota Vargas Garza. La presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León estuvo marcada por una de las crisis financieras del siglo con repercusiones internacionales llamada Efecto Tequila. Sucesión política. Durante su presidencia, Ernesto Zedillo Ponce de León enfrentó una de las peores crisis económicas en la historia de México, que comenzó pocas semanas después de asumir el cargo. Se distanció de su predecesor Carlos Salinas de Gortari, culpando de la crisis a su administración. Si bien el propio Zedillo no se apartó de las políticas neoliberales de sus dos predecesores y supervisó el arresto de Raúl Salinas de Gortari, hermano de su predecesor. Fobaproa y rescate bancario. En 1990 se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro con la finalidad de enfrentar posibles problemas financieros. Con esta acción se generaba un fondo de contingencia para proveer de liquidez a los bancos y asumir la cartera vencida ante el incumplimiento de deudores y retiro masivo de depósitos, pero terminó beneficiando a empresas cercanas al régimen. Se calcula que el 55% de la deuda cubierta por este fondo estuvo destinada a empresarios y banqueros prominentes. El acabo se fue cuando, tras la crisis de 1994, se utilizaron los fondos para salvar a diversos banqueros. La deuda privada generada por los bancos pasó a ser pública y hasta el día de hoy se sigue pagando con los impuestos de los mexicanos. Privatizaciones. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se privatizaron las empresas paraestatales Teléfonos de México, Altos Hornos de México, Mexicana de Aviación y Aeronaves de México. Se vendieron 18 bancos, entre ellos Banamex, Bancomer, Serfín, Comermex y Somex. De la privatización de Telmex permitió, además de una nueva ola de inversiones en la infraestructura de telecomunicaciones de México, el surgimiento de uno de los hombres más ricos en la historia, Carlos Slim. De las 1.115 empresas que tenía el Estado en 1982, solo quedaron 203 en 1999. La reducción del tamaño del Estado también fue una condición para entrar en el Tratado Libre de Comercio de América del Norte y parte de los compromisos adquiridos ante el Fondo Monetario Internacional durante la crisis de los años 80. Firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sus siglas TLCAN. El tratado comercial fue firmado por los presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Estados Unidos, George Bush, y el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, y entró en vigor el 1 de enero de 1994. El objetivo fue crear una zona libre de aranceles para potenciar el comercio entre las tres naciones y abrir una era de cooperación internacional en materia económica y financiera. Levantamiento del EZLN y reforma agraria. Carlos Salinas puso fin a la reforma agraria revolucionaria, lo cual abrió tierras y el campo mexicano a las empresas privadas. Esto crea un espacio necesario para la entrada de México en el Tratado Libre de Comercio de América del Norte. En el sexenio de Gortari, el 52.4% de la población ya vivía en pobreza. Asesinato a Luis Donaldo Colosio. En 1994, el candidato a la presidencia del PRI fue asesinado en Tijuana, Baja California. Se considera el primer magnicidio cometido en México, pues se perfilaba como el sucesor indiscutible de Carlos Salinas. Error de diciembre. Carlos Salinas atribuyó al gobierno de su sucesor, Ernesto Zedillo, el inicio de la crisis que a la postre fue conocida con el nombre Efecto Tequila. Salinas denominó a esto el error de diciembre.